Soy Victoria y soy una estudiante de Ciencias de la Educación de tercer cuatrimestre. Yo les voy a hablar un poco sobre los temas que llegué a ver en mi curso de Filosofía de la Educación. Alguna vez hemos escuchado sobre la filosofía, pero ¿qué es la filosofía y qué tiene que ver con la educación? Primero, como introducción, y para conocer más a fondo el concepto básico, hay que conocer un poco sobre lo que es la filosofía y sus orígenes. La filosofía, como es bien sabido, es una ciencia que tiene como campo de estudio la investigación de las leyes más amplias, de carácter universal o muy general, que caracterizan y dirigen el desarrollo y los cambios que se producen en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. Esta surge en la ciudad de Mileto, alrededor del siglo XVI a.C. Mileto era una colonia griega situada en la costa occidental de Asia Menor, que se había hecho fuerte y poderosa gracias al comercio marítimo. Sus barcos llegaban a todas las playas del Mediterráneo, remontaban el Mar Negro y transitaban por el Nilo. Los mercaderes milesios habían establecido colonias en Egipto y mantenían un activo intercambio comercial y cultural con Mesopotamia y con diversos pueblos del cercano Oriente. En este enclave comercial, lugar de cruce de diferentes culturas, va a aparecer la filosofía, como el esfuerzo del hombre por explicarse la realidad, que tiene ante sí acudiendo a una sola razón. La filosofía, por lo tanto, surgió desplazando a las explicaciones míticas de carácter religioso, sustituyéndolas por explicaciones lógico-racionales de la realidad. Sin embargo, la filosofía conserva de los mitos, en primer lugar, el deseo de explicar la realidad y, en segundo lugar, a veces la envoltura de la explicación misma, acudiendo a relatos semifantásticos planteados por Platón, como el de la caverna o el del carro tirado por dos caballos, uno blanco y el otro negro. Ambas alegorías nos hablan de lo ambivalente que es el ser humano, en el carro alado que es conducido por un lado malo y uno bueno, y en la caverna nos dice de un estado natural donde estamos ciegos y solo percibimos las sombras del otro lado que nos pueda ser revelado, si aceptamos salir hacia lo divino. Los dos nos dicen que el mejor estado del ser es el equilibrio, donde conoces la divinidad y solo vives con la meta fija en la superioridad divina, en lograr lo mejor en esta vida para que así puedas esperar lo mejor en la siguiente. Algunos de los precursores más importantes y que quizás ya conozcan fueron Sócrates. Él destacó por centrar su atención en el terreno de la moral y la ética. Consideraba que el ser humano tiene al bien y que todo vicio es producido de la ignorancia. Creía que el bien, el amor, la bondad y la ética partían de definiciones universales. El siguiente filósofo es Platón. Algunas de sus aportaciones más importantes a la filosofía fueron la teoría de las ideas, la dialéctica, la amnesis o la búsqueda metódica del conocimiento. Platón fue alumno de Sócrates y a su vez maestro de Aristóteles, quien fue su más destacado estudiante en la academia. Por último, tenemos a Aristóteles. Él es considerado el padre de la biología y la lógica, campos en los que se enfocó bastante tiempo. Sin embargo, esas no fueron las únicas áreas que abordó, pues también hizo aportaciones en estudios de metafísica, haciendo importantes descubrimientos en materia de naturaleza y el realismo mismo. Ahora sí, pasaremos a la relación de la filosofía con la educación. Primero, vamos a partir con una pregunta. ¿Para qué se educa? Esta cuestión es la pregunta de finalidad, que se intenta responder como muchas otras, pero partiremos de esta para que se entienda mejor sobre qué tratará este apartado. La filosofía de la educación trata de comprender o interpretar la educación con la realidad, sin perder el punto de vista de esta realidad. Reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores de la educación, como bien ya lo han mencionado varios autores como Kant o Comenio. El hombre es el único ser educable. Este ser es simultáneamente biológico, psíquico y social. Dado que la educación es el proceso de formación del hombre en la vida social y para la vida social o la asimilación de las experiencias que preparan para la vida humana, se entenderá que la filosofía de la educación estudia las leyes, las situaciones y los fenómenos del mundo, del hombre, de la sociedad y de la cultura en relación con el proceso de formación humana, a partir de las posiciones filosóficas, y también que esta es una actividad de orden superior relacionada con el conocimiento. En la teoría encontraremos que la práctica debe tener una finalidad y que ésta a su vez debe ser alcanzable. Pueden ser metas a corto y largo plazo, que tratemos de alcanzar siempre y cuando éstas no vayan más allá de lo posible para lograrlas. También el lograr hombres educados, y no solo en conocimiento, sino también en valores. Estudiar la naturaleza humana, que se tengan metas y propósitos. Y para finalizar, la relación del hombre con la sociedad. Moral y religión.
A lo anteriormente mencionado, podemos ver que la filosofía va de la mano de lo espiritual y lo metafísico. Por lo tanto, toca temas como el de la religión. La relación de la moral y la religión es muy complicada, ya que lo que se intenta en la educación es formar seres morales y con valores. Los dos participan mutuamente para lograr este fin. En ambas se tratará de separar lo bueno de lo malo, pero ninguno de estos deberá tratar de monopolizar la educación, ya que un desbalance puede traer consecuencias como en el de épocas pasadas. Por ejemplo, la Edad Media, que fue llamada la Edad de las Tinieblas por los ilustres, ya que lo que hace diferencia entre estas es que la moral siempre va a tratar de hacer el bien, pero la religión va a obedecer a la creencia por sobre todas las cosas. En la educación moral, para Piaget y Kohlberger, sin ser educadores, aportaron que se debe tener una vida moral y otra intelectual. Esto quiere decir que no todo en la educación será el llenar a una persona de conocimiento y contenidos, sino también que implica el desarrollo de la persona para autorrealizarse. La moral también va de la mano con la axiología, ya que ésta estudia la teoría de los valores desde una perspectiva social y antropológica. Esta tiene como objetivo reflexionar sobre la naturaleza, relaciones y práctica de valores. Esta surge con la necesidad del hombre para establecer cierto tipo de reglas de convivencia. Aquí se genera el primer código de reglas mejor conocido como Código Hammurabi, que data del año 1700 a.C., y es el conocido ojo por ojo, diente por diente que logramos identificar por varios filmes reconocidos. Esto significa que si un hombre le hacía algo a otro, el hombre agredido tenía el derecho de regresárselo y afrontar las consecuencias de sus actos. En la axiología podemos diferenciar dos tipos de ética: la social, que proviene de las experiencias colectivas de los individuos con los que se interactúe a través de la vida, y la personal, son los principios y creencias que nosotros mismos vamos adaptando para desenvolverlos en la vida. Como resumen, unos van a ser los que vamos a adquirir de los demás, ya puede ser en la escuela, con amigos o los medios de comunicación, y la otra es la que elegiremos por nuestra propia cuenta. Los códigos de ética deben ir más allá de simples normas de comportamiento. Estos nos ayudarán a generar confianza interior y exterior de las organizaciones. Por eso existen los diferentes tipos que ya conocemos, como lo son la honestidad, integridad, fidelidad, tolerancia, solidaridad, respeto, dignidad, etc. Estos son un conjunto de ideas que aprendemos desde nuestro núcleo familiar y que luego utilizaremos para transmitirlo en diferentes lugares donde nos encontremos. Se puede decir que en nuestra cultura y sociedad no existe un manual o biblia de códigos, por lo tanto cada persona es responsable de sus propios actos y no ha de hacer algo que perjudique tanto a la sociedad como al individuo mismo. En cierta parte de nuestro curso leímos un libro algo complicado, pero a la vez muy interesante. Nos referimos al Laberinto de la Soledad, de Octavio Paz. Nos habla de la reflexión del autor sobre la identidad de México y los valores culturales que mueven a la historia. Escrito bajo forma de ensayo, relata una serie de 10 capítulos sobre cómo los acontecimientos históricos tienen una influencia significativa en los sentimientos de pesimismo e impotencia que predominan en la mentalidad mexicana. A lo largo de los capítulos vamos a ver cultura, historia y un análisis del actuar mexicano, que señala que el mexicano, una vez consumada la conquista, se encuentra huérfano, teniendo que volver a la naturaleza para llenar ese vacío generado por la destrucción de sus dioses, sus templos, su creencia, es decir, su ser. El mexicano no adopta al Dios traído por los españoles, se deja adoptar por él. La Pontífice, que relata la leyenda surgida de la Edad Media sobre la figura de la papisa Juana, una mujer que en el siglo IX supuestamente llegó a ser papa haciéndose pasar por hombre. Durante 2 horas y media, con argumento detallista, se retratará la historia de una niña campesina, de origen inglés, nacida en una aldea alemana donde su padre era sacerdote. A pesar de la discriminación a la que eran sometidas las mujeres, Juana se las ingenia para aprender a leer la Biblia y a Homero, considerado en esos días autor pagano. Su inteligencia y razonamiento le abren las puertas para ir creciendo dentro de la sociedad, llegando a ser uno de los monjes más queridos y admirados. La película o el desarrollo de la trama en su totalidad es muy simbólica por el hecho de mostrar aspectos de la religión en épocas tan turbias, como lo fue la Edad Media, en donde, como ya hemos ido viendo a lo largo del tiempo, esta tomó un papel central en la sociedad,
y basaban todas sus normas y acciones en la palabra de la Iglesia. Relacionamos esta película con el tema de la moral y la religión, ya que está bastante contextualizada en estas situaciones que ponen en evidencia que mucho de una puede afectar la educación y que ambas deben estar en campos separados. Class. Esta película es una de las más interesantes, que tiene que ver mucho con el valor de cada persona y que fomentarlos es necesario para evitar este tipo de situaciones como el que se nos muestra en este filme. Class es una película del año 2007, de origen estonio. La película se centra en Joseph, un chico introvertido que es constantemente molestado por el líder de la clase, Anders, para hacerle blanco de terribles humillaciones. Entonces Caspar, un compañero de clase que también maltrataba a Joseph, se da cuenta de la crueldad de sus actos y decide defenderlo de los matones de la clase. A lo largo de la película vemos la escalada del ensañamiento y humillaciones que sufrirán Joseph y Caspar, que irán gestando su venganza. La película, inspirada en hechos reales, ahonda el tema del acoso escolar o bullying y las conductas disertivas en el aula. Finalmente, al igual que en la tragedia de Columbine en Estados Unidos en 1999, los protagonistas deciden vengarse y asesinar a sangre fría a sus maltratadores. Aunque esta película pueda resultar algo ofensiva para algunas personas, puede ayudar a comprender mejor cómo la fomentación de los valores en las escuelas es necesaria para evitar este tipo de sucesos tan trágicos y que a su vez pueden ser evitados a tiempo. Carl Rogers y las 5 teorías de la libertad y creatividad educativa. El psicólogo americano Carl Rogers tenía un nuevo enfoque humanístico a la educación, de una perspectiva más psicológica que las de antes, que ayudó también al desarrollo de la psicoterapia. Sus teorías son motivadas más que nada por la personalidad y las experiencias personales de un individuo. Hay 5 teorías principales sobre la educación y seguramente sus 19 proposiciones para entender el ser humano en general, con un punto de vista psicológico, pero nosotros nos enfocaremos solamente en estas 5 teorías. Rogers dijo que una persona vive en un mundo de experiencias que siempre cambia, y el individuo reacciona según esta percepción, porque para él es la realidad. No importa si esta percepción es distorsionada o inconsciente con sus otros valores. 1. Una persona no puede enseñar algo a alguien directamente. Solamente puedes facilitar su aprendizaje. Esta nos habla de que no puedes enseñar a alguien que no quiere aprender. El esfuerzo debe de ser el suyo, pero el énfasis de esta idea es el aprendizaje autónomo, que los estudiantes repiten todo lo que se ha hecho en clase para memorizar las estructuras en sus propias maneras y hacerlo a sus propios ritmos. Teoría número 2. Si cambias una experiencia, cambias la persona. La gente opone la experiencia a causa de rechazo de formación del simbolismo. La educación tiene un impacto profundo en la persona, que es la idea principal de Carl Rogers. Sobre las ideas del desarrollo de la personalidad, también se trata de la idea de que la psicología es un aspecto muy importante en las teorías de la educación, y tenemos que tener cuidado con los sentimientos de los alumnos, ya que pueden facilitar o estorbar en el aprendizaje. Teoría número 3. Una persona aprende significativamente las cosas que percibe como algo relacionado con el aumento de sí mismo. Eso quiere decir que la cosa que aprende tiene que tener sentido para la persona en cuanto a su mejora de la personalidad o para tener beneficios en el futuro. Como por ejemplo, lo podemos relacionar con el estudio de idiomas, que sirve para obtener mejores y mayores capacidades de obtener algún buen empleo. Teoría número 4. La estructura y organización de sí mismo. Parece más rígida si hay una amenaza, pero puede relajar sus límites si no hay. Para estar más abierto para aprender, la persona debe de sentirse relajada, y por eso hay diferentes maneras de calificar a los estudiantes para eliminar la presión. Por ejemplo, las tareas durante el semestre y no un examen grande al final. Sin presión o mejor sin demasiado estrés, una persona puede rendir a lo mejor de sus habilidades. Teoría número 5. La situación educativa que anima más el aprendizaje significativo es cuando la amenaza por el estudiante es mínima y la percepción distinguida del tema se ayuda. Esta teoría está muy marcada a la número 4 en cuanto de las amenazas, pero en este caso la amenaza hace referencia a la amenaza de la pena. Por ejemplo, en la clase enfrente de los otros estudiantes, estos se cohíben por el miedo a equivocarse y ser burlados. En esta teoría, los alumnos no hablan hasta que estén listos, primeramente escuchando a los adultos que hablan, y luego cuando están listos, hablan también. Nadie fuerza a alguien para hablar rápidamente, y esta es la principal idea de este método, que nadie se pone en un apuro durante la clase, solamente hablan si quieren hablar. Carl Rogers impactó profundamente en nuestra situación educativa actual.
Gracias a sus teorías tenemos muchos métodos que cuidan los sentimientos de los alumnos y que consideran cómo podemos ayudarlos a sentirse más cómodos y sin amenazas en el salón de clases. Si podemos entender a nuestros alumnos, podemos enseñarles de mejor manera. Fundamento filosófico-pedagógico del proceso educativo. Este es un proceso para la comprensión y métodos para promover el aprendizaje que favorezca la práctica profesional. Se compone de 7 etapas, y estas son: Etapa 1. Responde a un problema social, que es cuando trata de entender las dificultades por las que se pasa en el proceso educativo, tal y como lo es la economía, problemas sociales, etc. Objetivos. Es la meta en la que se quiere llegar, en donde se puede formar a personas responsables y con valores que hagan cambios en la sociedad. El contenido. Son los antecedentes históricos, como documentos y escritos que se fueron recolectando por la humanidad con el paso del tiempo, y que ayudará para dar a conocer a las nuevas generaciones. Métodos. Serán las estrategias que se utilizarán para que los aprendices se puedan sentir motivados y puedan adquirir conocimientos. Medios. Serán las herramientas o materiales utilizados para llevar a cabo los métodos como un soporte para este. El marco de formas organizacionales define la forma organizacional de este proceso y los elementos que lo conforman jerárquicamente. Medición de resultados. Será como una evaluación de los resultados obtenidos de todo el proceso para ver si se logró el objetivo. También podemos encontrar 3 dimensiones: la educativa, la instructiva y la desarrolladora. La educativa se centra en la formación de los valores para ser mejores personas, la instructiva para el conocimiento y desarrollo de habilidades que servirán para la formación del trabajo, y la desarrolladora es para la formación de capacidades y para la solución de problemas sociales. Este tema se relaciona con la educación, ya que se centra en la formación del alumno y trata de resolver los problemas que caracterizan a la educación. Planeaciones. La planeación educativa se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación. Gracias a este tipo de planeación es posible definir qué hacer y con qué recursos y estrategias. La planeación educativa implica la interacción de diversas dimensiones. Por ejemplo, desde el aspecto social, hay que tener en cuenta que la escuela forma parte de una sociedad y como tal, los cambios que experimenta trascenderán. Por otra parte, la planeación educativa es el diagnóstico donde se vinculan las necesidades educativas, las condiciones de aprendizaje y los factores externos que afectan el proceso educativo. Estas fueron algunas de las planeaciones que yo hice, una de nivel preescolar y la otra de nivel universidad. Deserción. La deserción estudiantil es uno de los problemas que aborda la mayoría de las instituciones de educación superior de toda Latinoamérica. A través de distintas investigaciones, se da cuenta de un número importante de estudiantes que no logran culminar sus estudios universitarios, con el consecuente costo asociado a este fenómeno. Algunas de las causas son problemas financieros, una pobre preparación escolar, y esto hace referencia a las deficiencias por parte de los estudiantes cuando provienen del colegio. En áreas como el lenguaje y matemáticas, algunos alumnos llegan al punto en el que se sobrecargan de trabajo, por lo que dejan sus estudios. La carrera no convence al estudiante. Este es uno de los casos más populares hoy en día. Los jóvenes pasan de una carrera a otra pensando que probablemente sea más interesante, causando una deserción de tipo temporal. Conflicto entre el estudio, la familia y el trabajo. Muchos estudiantes dejan la universidad que tienen para trabajar mientras estudian. A menudo se les hace difícil mantenerse a sí mismos, a sus familias e ir a la universidad al mismo tiempo. Como conclusión, la deserción en los estudiantes es el resultado de la combinación y efecto de distintas variables. En estas se encuentran características preuniversitarias, institucionales, familiares, individuales y las expectativas laborales. Estas influyen en la integración social y académica, las cuales a través del grado de motivación del estudiante provocan un efecto positivo, aumentando la probabilidad de permanecer, o negativo, presentando mayor posibilidades de desertar. Para finalizar, como último tema del cuatrimestre, currículum y evaluación. Al hablar sobre la evaluación, se puede pensar que corresponde a la última parte del curso, cuando los profesores deben entregar las calificaciones de los alumnos, o en su caso a la entrega de calificaciones parciales a lo largo del año escolar. Nada más falso que eso. La evaluación se origina desde la concepción misma del currículum, de la escuela. El currículum no es un documento como tal, es todo un conjunto de elementos y objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas. El fin último de la evaluación del currículo es asegurar que es eficaz en la promoción de la mejora de la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, la evaluación de los alumnos destaca de la evaluación del aprendizaje de los mismos.
La evaluación del aprendizaje de los alumnos siempre ha tenido una gran influencia, es cómo se enseñan los docentes y es en consecuencia una importante fuente de retroalimentación para conocer si la implementación del contenido curricular resulta apropiada. La evaluación siempre será algo difícil de realizar, ya que debemos analizar que no todos los estudiantes tienen las capacidades para ser evaluados de la misma manera. De ahí otra de las necesidades de comprender lo que es la filosofía de la educación. Con esto doy finalizado el video. Espero y se haya comprendido un poco acerca de la filosofía de la educación. Gracias por llegar hasta el final y hasta la próxima.